Buenas noches, amada Iglesia del Señor. En esta oportunidad, continuando con la serie del mensaje a las 7 iglesias, vamos a tocar y vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Quisiera que podamos realizar la lectura a partir del versículo 18 del capítulo 2. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellas lo llaman, pero que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Oremos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú nos guíes de principio a fin, Señor. Háblanos como tú lo sabes hacer, y Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor. Toda palabra de hombre, Padre, renunciamos en este tiempo para que seas tú únicamente hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar, y ahí en la comodidad de tu casa, espero que podamos juntos entender lo que representa el mensaje a la iglesia de Tiatira. Para entender el contexto, Tiatira era una ciudad pequeña, no tenía un renombre, tenía muchas características que las otras iglesias, pero su economía principal se movía por un sistema gremial, un sistema de gremios laborales, en el cual cada uno tenía un ídolo. ¿Te imaginas una ciudad en el cual su sistema económico era controlado por los gremios, y en medio de esta situación ellos tenían sus propios ídolos? Así que formar parte o buscar un trabajo en esta condición era unirse a estos gremios, y tenía que obligatoriamente adorar a un Dios que ellos tenían. Y era difícil para aquellos cristianos de esta ciudad. No era tan fácil ser cristiano, no era tan fácil seguir a Cristo. Comprometerse con el Evangelio era muy difícil en este contexto. Y esto significaba no pertenecer a ningún gremio. Y hermanos, esto es lo que representaba ser cristiano en este tiempo. Ya se los dije. Y una de las personas que representa a esta ciudad la vemos en Hechos, en el capítulo 16, a partir del versículo, en Hechos capítulo 14, a partir del verso 16. Vemos a Lidia, en Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice: en ese lugar estaba cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Era una vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y abrió su corazón, dice, al mensaje que estaba predicando el apóstol
Pablo. Así que aquí vemos que la principal actividad que se realizaba en esta ciudad era la producción de telas. Por eso es que mencionamos a esta mujer, ¿no? Y el sistema económico era la producción de telas. Y en esta iglesia, hermanos, el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para esta iglesia de Tiatira, se nos muestra al mismo Señor Jesucristo mostrando sus atributos, pero también se muestra dando una descripción acerca de la iglesia. También, en tercer lugar, les va a observar su pecado. En cuarto lugar, les va a hacer saber que hay un juicio, pero también en un quinto lugar les va a mostrar una promesa a aquellos que perseveran y salen vencedores en esta condición. Así que, hermanos, vamos por el primer punto. Jesús aquí se presenta mostrando sus atributos. ¿Qué atributos muestra el Señor en esta iglesia? Miren lo que dice el verso 19. Dice, el verso 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios. Aquí el Señor Jesucristo se muestra de una manera textual que Él es el Hijo de Dios. Número 2, que Él tiene los ojos como llamas de fuego. Y número 3, otro atributo, que tiene los pies como bronce pulido. Muy bien, cuando Él dice, yo soy el Hijo de Dios, hace referencia, hermanos, ¿sabe por qué? Porque en la ciudad de Tiatira se adoraba al Dios, a un Dios. Se adoraba a un Dios que era importante para ellos. Ese Dios era Apolos, y que era hijo del dios griego Zeus. Por eso es que Jesucristo dice, aquí el que habla es el Hijo del Dios verdadero, no el hijo de otro Dios, sino el Hijo del Dios verdadero. Ese es uno de sus atributos. Es parte, por cierto, de la Trinidad, pero Él está mostrándose como el Hijo del Dios verdadero. Número 2, se presenta aquí en el versículo 19 como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque las llamas de fuego representan aquí aquel que todo lo sabe, aquel que sabe lo verdadero y lo absoluto de todas las cosas y de todas las personas, aquel que penetra hasta lo más profundo. Pero también en la parte C de este versículo se presenta como el Dios que tiene los pies semejantes al bronce bruñido o pulido, dice otra versión. Los pies semejantes al bronce bruñido representa aquel que puede aplastar literalmente y destrozar a todos sus enemigos. Los pies de bronce es una expresión de advertencia, de juicio, de severidad, de aquel que puede venir y aplastar todo lo que está mal. Muy bien. Luego de describir sus atributos, luego de mostrar quién era, en segundo lugar, el Señor empieza a describir a la iglesia. ¿Y saben qué? Describe a una iglesia con elogios. Le empieza a elogiarla. Mira lo que dice a partir del versículo 19. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, dice, tu fe. He visto tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Hermanos, aquí el Señor en segundo lugar hace una descripción acerca de la iglesia. Y qué bueno es poder escuchar que el Señor Jesucristo empiece a resaltar, empiece a elogiar a esta iglesia. Cuán bueno nos sentimos, cuán alegre nos sentimos cuando alguien nos elogia, ¿no? Y miren lo que el Señor aquí está haciendo. Le dice, yo conozco tus obras. Y Jesús está diciendo aquí, yo conozco todos tus actos. Yo conozco todo lo que tú estás haciendo. Cuando Él dice aquí, yo conozco tus obras, no está hablando de las intenciones que ellos querían o que ellos tenían por hacer, sino que obras representa aquí algo que se había llevado a cabo. Jesús está diciendo, yo
perfectamente conozco tus hechos, perfectamente conozco tu realidad, sé lo que tú has emprendido, pero también está diciendo aquí, yo conozco tu amor. El amor que habla aquí es un amor ágape, un amor entre hermanos, un amor que es producido por Dios. Y no solamente Dios resalta sus obras, sino que dice, yo entiendo que las obras que tú haces aquí los haces con amor. Y número 3 está en tercer lugar en este versículo 19, está diciendo que no solamente el Señor conocía sus obras, no solamente el Señor conocía su amor, sino también conocía su fe. Y resalta aquí una fe de fidelidad al Señor, una fidelidad al Evangelio, una fidelidad a seguir creyendo en lo que habían escuchado de parte de Dios. Él está diciendo, lo que tú estás haciendo, las obras que estás haciendo aquí, es producto del Evangelio, es producto de lo que Dios está obrando en tu vida. Pero también está en cuarto lugar en este versículo 19, está diciendo, yo conozco tu servicio. Y hermanos, está mostrando un servicio incondicional que estaba haciendo la iglesia, un servicio que no era egoísta, porque hablando de amor, ágape era un amor, era un servicio de servir a otra persona, servir al prójimo. Y no lo hacían por vanagloria, sino lo hacían por amor, sin necesidad de lograr algo a cambio. Y también le dice, en cuarto lugar, aquí en este versículo le dice, conozco tu paciencia con perseverancia. Hermanos, iglesia del Señor, la iglesia de Teatira estaba conformada por cristianos que eran perseguidos, estaban perdiendo sus cosas, cristianos que estaban quedándose sin trabajo por lo que ya les dije, ¿no? Que no podían agremiarse porque estaba un sistema idolátrico. En este contexto ser cristiano era muy difícil, por eso que el Señor dice, he visto tu paciencia con perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? He visto que tú perseveras en la fe, en la doctrina, pero lo haces con perseverancia. A pesar de estas circunstancias, tú sigues firme. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso es lo que está resaltando aquí. Y dice en la última parte del verso 19, dice, he visto tu constante mejoría en todas estas cosas. En otra versión dice, he visto que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué está resaltando el Señor? ¿Qué está elogiando aquí? Les está diciendo, tus obras actuales son mayores que las anteriores. Está diciendo, las obras que tú estás haciendo ahora son más grandes. Está hablando de un tamaño, de mayor importancia. Está hablando de un crecimiento. Y hermanos, eso es el elogio que le está haciendo llegar en segundo lugar el Señor Jesucristo a la iglesia de Teatira. Primero le muestra sus atributos. Segundo, empieza a elogiarla. Pero tercero, hermano, empieza a observarle su pecado. Miren lo que dice el versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Si tú te das cuenta en estos estudios que hemos estado haciendo, en otras iglesias anteriores le dice, tengo unas cuantas cosas contra ti. Pero específicamente a la iglesia de Teatira el Señor le dice, tengo una queja en tu contra, una sola queja en tu contra. Y hermanos, esto resalta algo importante. Tú puedes, o la iglesia estaba haciendo bien las cosas. El Señor lo conocía por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia, por sus obras que eran mayores. Pero le llega a decir, hay una cosa que tengo contra ti. ¿Y cuál era esa queja? Permites que esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Había una mujer ahí llamada Jezabel. Los comentaristas dicen que Jezabel probablemente era el nombre en un lenguaje figurativo
con la esposa del rey Acab, ¿no? Con la mujer del rey Acab. Una mujer llamada Jezabel que perseguía a los profetas. Una mujer que introdujo el culto a Baal en el pueblo de Israel. Una mujer mala, una mujer intrigante. Por eso que probablemente era ese título, ¿no? Dice, había una mujer que asimismo se llamaba profetisa. Y aquí Jesús está resaltando 3 virtudes de esta mujer, 3 cosas que se notaban en esta mujer. Número 1, se autoproclamaba profetisa. Número 2, enseñaba a cometer pecado sexual. Y número 3, les enseñaba a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Hermanos, en ese tiempo, aquella persona que se autoproclamaba o que decía ser, que venía trayendo una palabra de Dios, el pueblo le daba autoridad. Y ella se autoproclamó, dice el Señor, profetiza. Número 2, como bien lo hemos dicho, esta mujer les instigaba a cometer pecado sexual. Ella introdujo estos pensamientos a la iglesia de Tiatira. Ella introdujo y les empezó a enseñar una doctrina diferente a lo que era la doctrina sana de parte del Evangelio del Señor. Y también les enseñó a comer alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que no había problema en compartir un festival idolátrico y participar en la iglesia. No importa que tú trabajes en un gremio y no hay problema que tú estés en la iglesia. Estaba tergiversando el evangelio. Le estaba diciendo que no había problema que te puedas contaminar con el mundo. No hay problema con eso. Y el Señor ya nos había, o nos dice en su palabra, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero esta profetisa esta mujer que se autoproclamaba profetisa, estaba introduciendo estas enseñanzas, estas falsas doctrinas en la iglesia. Pero ¿sabes qué, hermanos? No solamente había una queja de Jesús contra esta iglesia, y esta era la observación, sino que también el Señor tenía algo en contra de su iglesia. Y este es el centro del mensaje. Dice, tengo algo en contra de ti, que tú permites que esa mujer pierda o dice, haga a caer a mis siervos. Tú permites, o sea, les está diciendo a la iglesia de Tiatira, tú estás permitiendo. En otra versión dice, tú estás tolerando estas cosas. Y hermanos, la palabra permitir tiene que ver o tiene un sinónimo a tolerancia. Y tolerar es permitir que se desarrolle alguna actividad o presenciar alguna actividad sin oponerse absolutamente a nada. Hermanos, y había una buena parte de la iglesia en Tiatira que no estaba de acuerdo con estas enseñanzas, pero ¿sabes qué? Tampoco se oponía. En un lenguaje claro, sabían que esa mujer estaba mal, pero se quedaba callada, no decía absolutamente nada. Hermanos, es lo que está aconteciendo hoy en este tiempo. El mundo nos está diciendo que los cristianos somos intolerantes, que tenemos que ser tolerantes. Y la tolerancia se ha convertido en este tiempo como algo idolátrico. Hay que ser tolerantes. Y hermanos, lo que el mundo ve como virtud en este tiempo, o en todos los tiempos, lo que el mundo ve como virtud, Dios lo llama pecado. ¿Por qué? Porque a lo malo el mundo lo ve como bueno, y a lo bueno el mundo lo ve como malo. Y hermanos, hay que entender esto, hermanos. El Señor no es que sea intolerante, porque el Señor es tolerante para que para que nos dé tiempo para arrepentirnos, para darnos una oportunidad, para volver a su camino, para llegar a Él. Él es tolerante para el pecador.
Y ya lo muestra el Señor en su palabra, que Él es muy tolerante para que nosotros podamos arrepentirnos. Y no es intolerante. Aquí no está, en esta parte de la Biblia, no está hablando de que seamos intolerantes, no. Está hablando que el Señor le está diciendo a la iglesia que tú toleras lo malo. Tú toleras lo malo. Y hermanos, no podemos ser tolerantes ante lo malo. ¿Cómo es entonces, hermanos, que una iglesia que Dios ha visto que sus obras son buenas, que tienen amor, que tiene fe, tiene servicio, tiene perseverancia, pueda estar permitiendo una falsa doctrina? Hermanos, por eso es que Dios empieza aquí en cuarto lugar a darles o a hacerles una advertencia. Les dice, hay un juicio por lo que ustedes están haciendo. Y hermano, les dice directamente a esta mujer, porque en el verso 21 le dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Y hermanos, cuando Dios nos dice o nos hace saber que hay juicio, Él nos dice que el juicio es oportuno, que el juicio es necesario. El Señor no actúa tajantemente, sino imagínate, no estaríamos ahora a los pies del Señor. El Señor siempre ha sido tolerante, nos ha mostrado su palabra y nosotros hemos llegado a su camino. Y hermanos, el juicio siempre es oportuno. El Señor nunca actúa sin antes avisarnos, sin antes mostrarnos qué es lo malo. Dice su palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Él nos hace saber lo que es malo en primer lugar, para luego recién hacer juicio. Por eso nosotros entendemos aquí, cuando Jesucristo hace saber que hay un juicio, lo hace saber ¿para qué? Para que nosotros entendamos que el juicio es oportuno, que el juicio es necesario, pero también que el juicio es apropiado. En el verso 22 dice, por lo tanto la arrojaré en una cama de sufrimiento, en la primera parte. Es apropiado. Es propio por lo que tú cometes. Esta mujer dice que los conducía a la inmoralidad sexual. Por eso que el Señor Jesucristo le dice, por tanto te arrojaré en una cama de sufrimiento, en esa cama de placer que tú no querías arrepentirte, en esa cama te llevaré a sufrimiento. Y tenemos que entender este mensaje. El juicio de Dios, cuando el Señor nos advierte, nos hace saber, es para darnos a entender, para hacernos saber que el juicio es severo. Porque en el verso 23, en la parte A, dice, heriré de muerte a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que entender eso. El juicio de Dios tiene propósito. Entonces, en la parte B del versículo 23, dice, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. El juicio de Dios siempre es propicio. ¿Para qué? Para que, como dice aquí, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. ¿Saben qué, hermanos? Dios, a través del juicio, nos provee la gracia. A través del juicio nos hace saber, a través de la disciplina nos hace saber que debemos corregirnos. Por eso que decimos que todo juicio, todo lo que el Señor hace en disciplina, tiene un propósito. Pero no solamente nos hace saber que hay un juicio. En quinto lugar, nos muestra las promesas a los que salgan vencedores. Y aquí a la iglesia de Tiatira les muestra les muestra las promesas a aquellos que salgan vencedores. Dice en el versículo 24, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira.
los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. ¿Saben qué? La promesa que el Señor tiene para aquellos que van a salir o que salgan vencedores es que estén primero cimentados en la palabra. Y hermanos, los que estaban con Jezabel sabían las profundidades, pero de Satanás, como dice la palabra. Pero aquellos cristianos verdaderos sabían lo profundo que era Dios. O sea, sabían la profundidad de las Escrituras. Por ello, no muestra de una fe cristiana superficial, sino muestra de una fe cristiana profunda en la enseñanza de lo que dice la palabra del Señor. Por eso le dice, yo les prometo a ustedes que van a salir vencedores, sí, en primer lugar porque están cimentados en la palabra, pero también porque guardan mi palabra hasta el final. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, dice el Señor. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Miren, hermanos, Jesucristo le promete autoridad sobre las naciones. Aquellos que logren ser vencedores en este contexto, en esta circunstancia. Jesucristo también les promete el poder sobre sus adversarios. Jesucristo les promete la estrella de la mañana, aquella estrella que representa la gloria que recibirán los íntegros, los que hayan ayudado a otros a tomar el camino correcto. Esto nos hace entender, hermanos, lo que dice Daniel en el capítulo 12, el versículo 3. Yo quiero que tú entiendas esta palabra. Dice, los sabios resplandecerán tan brillantemente como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Hermano, esto es lo que representa la estrella de la mañana. Yo quiero en esta noche concluir con el último versículo del mensaje a la iglesia de Tiatira. Es el versículo 29. Dice el Señor en su palabra, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice Él a las iglesias. Hermanos, el Señor Jesucristo nos invita en esta noche a reflexionar, a no participar con el mundo y sus deseos. Miren, una iglesia que tenía buenas actitudes, una iglesia que Jesucristo empieza a elogiarla, pero que solamente tuvo una cosa: tolerancia al pecado. Toleró el pecado. Quizás tú y yo estamos tolerando alguna cosa que no es agradable a los ojos de Dios. Y hoy en esta noche el Señor nos está mostrando, entiende esto, hijo, hija, porque hoy en esta noche te hago saber que hay un juicio si tú sigues tolerando esto. Pero también nos hace ver que hay promesas para aquellos que salimos vencedores, permaneciendo en la fe, permaneciendo en la palabra verdadera y fiel, el Evangelio del Señor Jesucristo. No debemos atesorar prácticas que no son correctas a lo que le agrada al Señor. Yo te invito a que procures, a que luches, a que sigas perseverando por lograr tener una vida limpia, una vida santa. Yo quiero que oremos juntos en esta noche. A ti, amigo, que nos estás viendo, quizás es la primera vez que estás conectado y hoy el Señor te ha hablado a tu corazón. Quizás te sientas que quieres acercarte al Señor porque quieres ser un vencedor. ¿Sabes qué? El Señor en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 dice lo siguiente: pues Dios dice,
En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. ¿Y saben qué, amigo? Yo te invito y te animo con este versículo, con esta palabra que el mismo Señor te dice en esta noche. Hoy es el día de salvación. No esperes otro día. Acércate al Señor en esta noche. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú obres en nuestras vidas, que tú limpies, Señor, nuestra vida de toda influencia, de toda cosa ajena a tu obra, Señor, a tu mensaje, a tu palabra. Señor, tú nos dices, Señor, que tú quieres vida santa, Señor. Y en esta noche, confrontados con tu palabra, Señor, podemos tener el mejor servicio, podemos tener fe, podemos hacer buenas obras, Señor. Podemos perseverar, podemos servirte de una mejor manera, Señor. Pero quizás tengamos algo que a ti no te agrada en esta noche. Te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo. Hermano, tú que estás en casa, habla con tu Señor y dile, Señor, allí en tu lugar, perdóname. Presenta al Señor lo que crees que no es correcto. Arrepiéntete y cambia de actitud. Y tu amigo, que hoy entendiste el mensaje y que quieres acercarte al Señor, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Rey y como mi Salvador personal. Te pido, Señor, que limpies mi vida de toda maldad y de todo pecado. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser diferente y por eso en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando, dando gracias al Señor. Gracias, Padre, por aquellas personas que pudieron tener un encuentro contigo. Bendícelos y que tu Santo Espíritu trate de una manera especial con ellos. Úsanos a cada uno de los que estamos al frente, Señor, poder llegar a ellos y seguir fortaleciendo en el crecimiento de sus vidas, Señor. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y gracias por seguir compartiendo el mensaje del Señor. Amén.